Buenas tardes, compañeros. Profesora, hoy le hablaré de los transistores, específicamente dos de ellos, transistores BJT e IGBT. Mi nombre es José Escobar Peñilillo y profesora Miriam Marciel Gallardo. Este archivo fue creado el 04 del 01 del 2022. Transistor. Primero debemos saber qué es un transistor. El transistor es un dispositivo electrónico semiconductor utilizado para entregar una señal de salida en respuesta a una señal de entrada. Cumple funciones de amplificador, oscilador o conmutador o rectificador. Inventado por John Barden, Walter Hauser, William Bradford en 1947. Se encuentra prácticamente en todos los aparatos electrónicos de uso diario, tales como radios, televisores, reproductores de audio y video, relojes de cuarzo, computadores, lámparas fluorescentes, tomógrafos, teléfonos celulares, aunque casi siempre dentro de los llamados circuitos integrados. El tamaño de un transistor guarda relación con la potencia que es capaz de manejar. Los transistores BJT permiten controlar el paso de la corriente o disminuir voltaje a través de sus terminales. Están formados por dos uniones de tipo P y N, o bien de dos diodos semiconductores. Los transistores BJT son fabricados en distintos materiales como silicio, germanio, arseniuro de galio, los cuales son recubiertos en diferentes encapsulados. Los más comunes son TO92, TO18, SOT23. Por lo general se utiliza el encapsulado TO92. Existen dos tipos de transistores BJT, el de tipo NPN y el de PNP. Las letras hacen referencia a las capas de material semiconductor que están construidos. La imagen que podemos ver es un transistor BJT DST31A. Estos transistores cuentan con tres terminales: emisor, base y colector. La zona central se denomina base y los laterales emisor y colector. Estos pines se representan por la inicial del nombre de la zona respectiva, E, B y C, que también se reconoce por emisor, base y colector. La zona de E, que es emisor, es la más fuertemente dopada. Es la zona encargada de emitir o inyectar portadores mayoritarios hacia la base. La B, que es la base, tiene un nivel dopado netamente inferior al de la zona de emisor. Se trata de una zona con espesor muy inferior al de las capas exteriores. Su misión es la de dejar pasar la mayor parte posible de portadores inyectados por el emisor hacia el colector. La zona C, que es el colector, es encargada de recoger o colectar los portadores inyectados que han sido capaces de atravesar la base por parte del emisor. Es la zona con un nivel de dopado inferior de los tres. Existen dos tipos de transistores BJT, el tipo NP y el de PNP. Las letras hacen referencia a las capas de material semiconductor que están construidas. Para diferenciar los pines y el tipo de transistor NPN o PNP, debes identificar los terminales del emisor, ya que este tiene una flecha que cambia de dirección. Transistor tipo NPN está formado por dos capas de material tipo N y separadas por una capa tipo P. Transistor tipo NPN, la flecha del emisor apunta al terminal emisor del transistor. Transistor tipo PNP está formado por dos capas de material tipo P y separadas por una capa tipo N. Transistor tipo PNP, la flecha del emisor apunta al terminal base del transistor.
Algunos transistores BJT, como es el DN2222 que lo encontramos siempre en los programas, tienen juntura NPN de 30 volts, algunos son de mayor voltaje, pero generalmente se encuentra en la de 30 volts. Son dispositivos electrónicos de tipo NPN con encapsulado TO92 de plástico con 3 terminales de pines. Este es un transistor de baja potencia, capaz de disipar hasta 625 miliwatts. Puede controlar dispositivos que consumen hasta 600 miliamperes o requieren tensiones de hasta 40 volts de corriente continua, siempre y cuando no se sobrepase su potencia de disipación máxima. También hay otro que el transistor BJT DN3904 NPN de 40 volts, dispositivo electrónico de tipo NPN con encapsulado TO92 de plástico con 3 terminales de pines. Este es un transistor de media potencia destinado para propósitos generales en amplificación y conmutación, capaz de disipar hasta 625 miliwatts. Pueden controlar dispositivos que consuman hasta 200 miliamperes o requieran tensiones de hasta 40 volts de corriente continua. Los transistores BJT, también denominados, que es el tercero que les estoy presentando, que es el 2N3906, ¿ya? Que es de juntura PNP de 40 volts de capacidad, encapsulado TO92, plástico con 3 terminales, ¿ya? Que es más conocido por pines, diseñado para amplificaciones y conmutación de media potencia, destinado para propósitos generales, capaz de disipar hasta 600 miliwatts para controlar dispositivos que consuman hasta 200 miliamperes y que requieran tensiones hasta 40 volts de corriente continua con una ganancia hasta de 300 MHz. También existen los transistores BJT, se llaman los BC547B, que son de juntura NPN de 45 volts, ¿cierto? Y tienen también tienen un encapsulado de TO92 de plástico con 3 terminales, también conocidos los pines, se le habla a los pines, diseñado para amplificaciones lineales, conmutación de media potencia, destinado para propósitos generales, capaz de disipar hasta 500 miliwatts. Pueden controlar dispositivos que consuman hasta 100 miliamperes o que requieran tensiones hasta 45 volts de corriente continua con una ganancia hasta de 300 MHz. Comúnmente es utilizado en amplificaciones de protección SD, protecciones de inversión de polaridad, protección inductiva de carga y protección inductiva de carga y para lógica de dirección. El transistor BJT BC547C NPN de 45 volts, dispositivo electrónico de tipo NPN con encapsulado TO92 de plástico con 3 terminales, diseñado para amplificaciones lineales y conmutación de media potencia, destinado para propósitos generales, capaz de disipar hasta 625 miliwatts. Puede controlar dispositivos que consuman hasta 100 miliamperes o que requieran tensiones hasta de 45 volts de corriente continua, con una ganancia hasta de 300 MHz. Comúnmente se utiliza en aplicaciones de potencia, protecciones de inversión de polaridad, protección inductiva de carga, protección inductiva de carga y para lógica de dirección. Transistor BJT Darlington TIP 120 conjuntura NPN de 60 volts.
El transistor este tiene un encapsulado TO220-3 de plástico con 3 terminales de pines diseñados para amplificaciones de conmutación y amplificación de potencia, uso general capaz de disipar hasta 65 watts. Puede controlar dispositivos que consuman hasta 8 amperes o que requieran tensiones hasta 60 volt de corriente continua, con una ganancia hasta de 1000 Hz. Las aplicaciones, los transistores BJT tienen muchas aplicaciones en el campo de la electrónica, pero comúnmente son utilizados como interruptores electrónicos, amplificadores de señal o como conmutadores de baja potencia. Como ejemplo, se usan para controlar motores, accionar reveladores y producir sonidos en bocinas. Estos transistores son muy comunes y de uso general. Pueden encontrarse en cualquier de los aparatos de cotidiano, como en radios, alarmas, automóviles y ordenadores, etc. Ahora voy a hablar del transistor IGBT. ¿Ya? El transistor IGBT, más conocido por bipolar de puerta aislada, ¿ya? Y es un dispositivo semiconductor que se aplica como interruptor controlado en circuitos de electrónica de potencia. El IGBT es un dispositivo semiconductor de 4 capas que se alternan, PN-PN, que son controlados por un metal óxido semiconductor, más conocido por MOS. Su estructura de la puerta, sin una acción regenerativa, un transistor bipolar de puerta aislada, IGBT celular, se construye de manera similar a un MOSFET de canal N vertical de poder de la construcción, excepto la N se sustituye con un drenaje más P+, capa de colector, formando una línea vertical del transistor de una unión bipolar de PNP. Este dispositivo posee las características de señales de puerta de los transistores de efecto campo con la capacidad de alta corriente y bajo voltaje de saturación del transistor bipolar, combinando una puerta aislada, FET, para la entrada de control y un transistor bipolar como interruptor en un solo dispositivo. El circuito de excitación del IGBT es como del MOSFET, mientras que las características de conducción son como las del BJT. El IGBT se apaga simplemente removiendo la señal de voltaje VG de los terminales G. La transición del estado de conducción al estado de bloqueo puede tomar apenas 2 microsegundos, por lo que la frecuencia de conmutación puede estar en el rango de 50 kHz. El IGBT requiere un valor límite de voltaje ganancia del emisor para el estado de cambio encendido o apagado y viceversa. Este usualmente es de 4 volts. De arriba de ese valor de voltaje cae un valor bajo cercano a los 2 volts. Como el voltaje de estado de encendido se mantiene bajo, el G debe tener un voltaje arriba de 15 volts y la corriente se autolimita. Aquí sí. El IGBT es un dispositivo electrónico que generalmente se aplica en circuitos de potencia. Este es un dispositivo para la conmutación en sistemas de alta tensión,
se usa en variadores de frecuencia, así como las aplicaciones en máquinas eléctricas y convertidores de potencia que nos acompañan cada día y por todas partes, sin que seamos particularmente conscientes de eso. Automóviles, tren, metro, autobús, avión, barco, ascensor, electrodomésticos, televisión, sistema de alimentación y eso. Y también no ininterrumpidamente, o SAI, en inglés se llama UPS, se llama la unidad de mantenimiento que generalmente se ocupan en los sistemas LAN. Ahora voy a mostrarles ¿cómo se llama? La simulación en Proteus del transistor BJT en la juntura NPN. Así que eso lo confeccioné. No sé si se podrá abrir aquí. Yo creo que sí. Ya, aquí tenemos un circuito, conjuntura, un transistor NPN, ¿ya? Entonces, este es un relay que también usé una bibliografía de un electrónico en YouTube, ¿ya? Y coloqué dos diodos LED que encienden a la vez que se polariza este transistor, ¿ya? Estas son la conector de la tierra, la GND, y esta es la conexión de la potencia. Entonces, para explicar, voy a colocarlo ahí. Voy a simplificar esto para que se vea mejor. Ahí sí. Ya, entonces le voy a poner play. Y y ahí se encienden las dos y se ve la polarización. ¿Qué pasa por acá? Y enciende, le da potencia a esto. Yo lo vuelvo a apagar y se apagan. ¿Ya? Ahí funciona perfectamente. Pongo play. Y ahora iríamos al otro, ya que es el transistor BJT, que es juntura PNP. ¿Ya? Ya, aquí tenemos un circuito que es diferente al otro, pero aquí vamos a aplicar incluso modo cómo funciona la saturación del transistor cuando es energizado. ¿Ya? Entonces, aquí nosotros le ponemos -1, ¿ya? Que es la intensidad de corriente que se aplica al colector. ¿Ya? Entonces, si yo le cambio esta potencia, esta intensidad, 0,01, bajaría. O se vería reflejado el cambio total. Entonces ahí se ve la polarización inversa. Y también hice un gráfico con esto, ¿ya? Donde el aumento en segundos va aumentando la polarización según su intensidad de corriente. Entonces, ese lo entregué y bueno, eso es lo que se pudo hacer en Proteus. Acá está el otro, que es el IGBT, que es totalmente diferente su polarización. Entonces, eso es para que lo aprecien, que va cambiando su rango. Veamos si abre este. Que prácticamente el mismo que tenía ya, que yo los coloqué en los dos iguales, en el mismo circuito. Así que eso sería. Eso fue el final de la presentación. Espero que les haya gustado y muchas gracias, profesora. Y disculpe por el atraso. Así que ahí lo voy a entregar todos los archivos.